¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy vamos a dedicar este espacio para hablar sobre los últimos datos en relación a la pobreza y la exclusión social, y lo vamos a hacer de la mano de Adolfo Patón, que es el presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. Adolfo, buenos días a través de la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Carmen. Bien, bien, bien. Días intensos. Días intensos y con datos muy preocupantes que, como decía, arrojaba ese último informe, AROPE, del estado de la pobreza. La tasa en Castilla-La Mancha, 32,5%. Son las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Esto supone un incremento de 1,8 puntos respecto al año 2022 y se agregan 36.000 nuevas personas en situación de pobreza. Adolfo, ¿qué valoración podemos hacer de estos datos preocupantes? Sí, es 1,8 puntos por encima de 2020. Uh-huh. Este estudio AROPE, ten en cuenta que es el primero que sacamos que tiene que ver con pandemia. Estamos Sí. hablando parece que han pasado siglos desde la pandemia. Han pasado tantas cosas de actualidad y algunas bastante terribles, pero estamos hablando de 2021. Eh, recordar que en 2021, bueno, recordar o informar, no sé cómo, cómo catalogarlo. Desde a la EAPN nos llegaron varias peticiones de que sacáramos datos ya en el Uh-huh. 21, y además peticiones de organismos muy potentes a los que no se suele decir que no, pero tuvimos que decir que no. Tuvimos que decir que no porque no contábamos con, ni con los datos del Instituto Nacional de Estadística, obviamente, ni tampoco con los testimonios de las personas que encuestamos, que por cierto en este 2021 son bastantes más que en muestreos anteriores. Hay universidades que sí hicieron, se atrevieron, fueron valientes y se atrevieron a hacer una prospección. Y los datos eran muchísimo, muchísimo peores que Uh-huh. estos, tanto en Castilla-La Mancha como en otras comunidades autónomas, como en el estatal. Los datos eran peores. ¿Qué no tenían en cuenta esos estudios? No tenían en cuenta la acción de las familias con respecto a las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, que no tenían en cuenta la acción de las ONGs y que no tenían en cuenta la acción política, las decisiones políticas que se han ido tomando. Por lo tanto, efectivamente, este 1,8 Ocho, ocho. por encima del 2020, Uh-huh. ese 32,5%, esas 36.000 nuevas personas que hay detrás del porcentaje, 36.000 nuevas personas en situación de pobreza en nuestra región, es un dato malo, pero podría ser un dato todavía peor, muchísimo peor, si no se hubieran tomado decisiones políticas correctas, si las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, no hubiéramos estado ahí y si no hubiera existido el colchón de las familias. Ciertamente hay perfiles de vulnerabilidad y de pobreza que no cuentan con familia. Uh-huh. Estoy pensando en personas inmigrantes, estoy pensando en personas que padecen el sinhogarismo, que viven en la calle, no tienen ese tipo de redes. Pero efectivamente la red familiar, la red de las ONGs y las decisiones políticas han sido claves para que este dato, que no es en absoluto positivo, no sea peor. Esto quiero subrayar, porque me parece muy, muy importante. Uh-huh. El perfil de esas 36.000 nuevas personas, ¿cuál es? Esta pregunta es muy, muy buena. Es muy buena. Mira, el estudio AROPE tiene un posicionamiento fundamental que es visibilizar las personas en vulnerabilidad y pobreza, en su número y en sus características. Es decir, el estudio, que está arropado por el Instituto Nacional de Empleo y por el Instituto Europeo de Estadística, es un estudio oficial, es un estudio con 13 ediciones ya de probada solvencia, muy potente, muy detallado. Este estudio lo que evita es que alguien pueda decir, no hay pobres. Sí, sí que los hay. Y hasta desglosamos las características. La persona en pobreza hace ya años que no es la persona solamente, que no es solamente la persona que vive en la calle. Persona en pobreza o que cae en vulnerabilidad social
es nuestro vecino que anónimamente, nuestra vecina, que de manera, sin que nosotros lo sepamos, tiene que elegir todas las mañanas entre o dar de comer a sus hijos o poner la calefacción. Es un perfil mucho más normalizado. Es un perfil también en Castilla-La Mancha. El perfil de pobreza se centra en personas castellano-manchegas, es decir, no en personas venidas de otro país, de otros países. Con lo cual, ese tópico también el estudio lo elimina. La pobreza está en personas muy normalizadas, muy del vecindario, muy de verlas pues en el centro médico o de coincidir mientras dejan a los niños en el cole. Y además son personas que han hecho los deberes en nuestra región, que tienen formación incluso universitaria y formación secundaria. Es decir, que en algún momento de su vida todo el mundo les dijo, estudia que tendrás un porvenir, estudia que tendrás un trabajo. Lo han hecho, han cumplido su parte y sin embargo trabajan, tienen estudios y sin embargo se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza. Por eso es un perfil muy amplio, muy socializado, muy normalizado en lo que respecta a vulnerabilidad y pobreza. Y luego tenemos los datos de privación material severa. Sí. Los datos de privación material severa, que también son muy serios y muy dramáticos, ya nos estamos refiriendo a otros perfiles. Pero como te digo, el perfil de pobreza está muy, muy normalizado. Podría ser yo si me vienen mal dadas, por ejemplo. Uh-huh. Estamos ahora mismo pasando en un periodo también de dificultad económica, social, esa alta inflación. Se prevé que esta tasa pues, pueda ser todavía más preocupante de cara pues, a la elaboración del informe del próximo año. Claro, sí, cuando saquemos el estudio del 22, la previsión no es positiva. Pero estamos en el mismo escenario. No puedo dar datos. Sabemos la realidad de las personas porque las organizaciones de la EAPN tenemos a las personas delante de los ojos y en el día a día de nuestros centros y de nuestros barrios. Conocemos las situaciones que hay, pero no me atrevo, igual que el año pasado, yo no me atrevo a poner datos del 22 en este momento. Necesitamos tener datos fehacientes del INE, necesitamos haber encuestado a todo el muestreo de personas, de vecinos y vecinas que seleccionamos en Castilla-La Mancha, que selecciona el equipo de sociólogos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Pero sí, va a ser previsiblemente va a ser peor. Va a ser peor únicamente tomando los datos de inflación, de crecimiento de precios de la cesta de la compra y de incremento de costes en materia energética pues, para mantener el hogar en condiciones habitables. Sí, la previsión es sin números, la previsión que tenemos delante es de que será peor, pero de nuevo, contamos con decisiones políticas que esperamos que sigan siendo acertadas y con apoyos políticos, contamos con el colchón de las ONGs y contamos con la red familiar en aquellos casos en los que la haya. Por lo tanto, yo no soy catastrofista, no puedo serlo. Me iría de donde estoy. Tenemos que mantener una actitud no optimista del todo, pero sí pegada a la realidad y pensando en el trabajo en el día a día. Llama especialmente la atención los porcentajes en torno al precio, a la renta de las familias en torno a la vivienda. En ese sentido, no sé, algún tipo de reivindicación especial para que se regule o, no sé, crear también vivienda pública. ¿Qué se puede hacer en esto? Claro, sí, en Castilla-La Mancha este dato es muy llamativo, es muy llamativo. Resulta, fíjate, para que te hagas una idea, el 7,8% de la población en Castilla-La Mancha
soporta gastos de vivienda solamente superiores al 40%, el 7,8%. Pero el 25,1% de las personas en pobreza soporta gastos superiores al 40%. Esto es multiplicar sobradamente por 3 el esfuerzo en materia de vivienda si estás en situación de vulnerabilidad y pobreza con respecto a si no lo estás. Por lo tanto, ser pobre, hay diferencia entre ser pobre y no serlo. Hay diferencia entre estar en situación de vulnerabilidad y no estar en situación de vulnerabilidad. ¿Qué medidas? Pues mira, pero no solo en vivienda. En vivienda se están ya tomando medidas y de hecho eh, te puedo adelantar que las casi 60 organizaciones que estamos ahora en la red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, vamos a poder dentro de muy pocas semanas seguramente gestionar unos fondos de ayuda al alquiler, unos fondos que vienen de la Consejería de Bienestar, de la Consejería de Bienestar, de la Dirección General de Inclusión, sumado a los esfuerzos de la Consejería de Fomento, Dirección General de Vivienda. Han sumado y se han coordinado para que podamos hacer llegar unos fondos de apoyo al alquiler a personas que están en vulnerabilidad y que están en itinerario, es decir, que ya están trabajando con las organizaciones miembros de la EAPN. Digo esto como ejemplo de que sí se están tomando algunas medidas. Lo que yo recomendaría a quienes nos están viendo, a ti misma también, es que visitéis la página web de la EAPN de Castilla-La Mancha. Ahí vais a encontrar no solo el informe del estado de la pobreza, que es este, lo vais a poder descargar, tiene un montón de gráficos, es técnico pero se entiende muy bien. Yo os recomiendo que lo descarguéis, pero vais a poder encontrar también un documento de propuestas que venimos actualizando que se llama La región que queremos. Venimos actualizando con la voz de las personas, con la voz de las personas en vulnerabilidad y con el conocimiento de las entidades de inclusión social de Castilla-La Mancha que forman parte de la red. Este año, además, las personas en situación de vulnerabilidad han tenido muchos meses de trabajo para analizar su situación en materia de exclusión digital. Sí. Y en este sentido han podido llevar el pasado día 17, hace hoy una semana, Sí. una serie de propuestas que salen de su experiencia y salen de su voz, han podido llevarla a las Cortes y han podido compartir, han podido amplificar su voz en las Cortes en frente de las consejerías y en frente de los partidos políticos. Esas mismas propuestas las hemos llevado al presidente de las Cortes y a la consejera de Bienestar Social el martes de la semana pasada, día 18. Sí que tenemos una serie de propuestas en una batería bastante bien articulada. Efectivamente, la de ayudas de alquiler es una muy clara. La constitución de una mayor bolsa de viviendas para uso social es otra. Pero eso se combina también. Aquí tenemos el detalle, el debate, Carmen, por decirlo muy gráficamente. ¿Quién quién es más productivo contra la pobreza? ¿Una trabajadora social de los servicios sociales de atención primaria o una trabajadora social de una ONG o un inspector de Hacienda? Pues la verdad es que los dos, por igual. Necesitaríamos muchos inspectores de Hacienda, muchos más, porque al final todas estas políticas articuladas que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con la cesta de la compra, que tienen que ver con atender a los efectos de la pobreza, pero también debemos atender las políticas de inclusión, deben atender a las razones propias de la pobreza, a la raíz de la pobreza. Son dos cuestiones distintas, pero muy relacionadas. Y para atender a ellas necesitamos un sistema redistributivo también, un sistema, bueno, pues que quienes puedan pagar más impuestos contribuyan más que quienes pueden pagar menos. Y en ese sentido,
Claro, tú me preguntas por vivienda, pero yo te remito al documento Sí, sí. para que lo puedas ver, al documento de la región que queremos, pero te indico también, te doy alguna pista de que nuestro posicionamiento no es unilateral, es un posicionamiento y son propuestas integradas, de que van desde el sistema fiscal hasta, hasta acciones incluso en materia de cultura, pasando Ujú. por inclusión social y vivienda. Detállanos algunas de esas reivindicaciones concretas que se incluyen en ese documento. Mira, una cuestión muy global, precisamente, se la trasladábamos a la consejera y al presidente de las Cortes, tiene que ver con dos ámbitos. Uno es la interseccionalidad de las políticas. Antes decía, las consecuencias de la pandemia en el 21 habrían sido mucho mayores si no Sí. si no se hubieran dado buenas decisiones políticas, como por ejemplo los ERTE, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, Ujú. también fue básico. Bien, pero hace falta una interseccionalidad de políticas. Precisamente es lo que le pedíamos a la consejera y al presidente de Corte. Es decir, que la agenda de la estrategia de inclusión de Castilla-La Mancha, que por cierto es pionera Ujú. en el Estado español, eh, esa estrategia verdaderamente se articule de manera fuerte en todos los departamentos del gobierno autonómico y con los principales agentes clave. Estamos hablando de empresariado, estamos hablando también de universidad, etcétera, etcétera. Otra medida muy clave, muy importante y que empapa las propuestas que hacemos en la región en el documento de la región que queremos, tiene que ver con que las propuestas de inclusión eh, cuenten con un mayor peso en la agenda de financiación europea. Mira, en Castilla-La Mancha, igual que en el resto de comunidades autónomas, contamos con los fondos estructurales y de inversión europeos. En el periodo desde ya, que estamos ya con el periodo iniciado, hasta 2027, y seguramente se amplía hasta 2030, contamos con Fondo Social Europeo, con Fondo de Desarrollo Rural, con varias líneas de fondos, y hemos conseguido que durante este periodo todos los fondos dediquen nada menos que el 25% de su global, 25% de la totalidad de los fondos europeos que llegan a Castilla-La Mancha, tienen obligatoriamente que dedicarse a acciones de inclusión social y de lucha contra la pobreza. Entonces, ¿eso quiere decir que ese 25% lo tiene que gestionar la Consejería de Bienestar Social? No. Eso quiere decir que ese 25% de la totalidad tiene que ser invertido con total lógica de inclusión y con una agenda basada en la estrategia de lucha contra la pobreza de Castilla-La Mancha. Son dos cuestiones muy estratégicas que vamos pidiendo allá por donde vamos. Mayor interseccionalidad de las políticas, tomando como, tomando como prioridad la inclusión y la lucha contra la pobreza, y por otro lado, mayor peso de la agenda de inclusión de Castilla-La Mancha en la inversión de ese 25% del global de los fondos estructurales que van a llegar a Castilla-La Mancha. Ese 25% que es obligatorio invertirlo en inclusión y en lucha contra la pobreza. Por lo tanto, mayor peso de la agenda social ahí. Ujú. Bueno, se están tramitando esos presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2023. No sé si han tenido la posibilidad de contemplar las partidas que incluye en el apartado de bienestar social y si echan en falta algún tipo de medida concreta, alguna partida en especial. Bueno, sí, son unos presupuestos bastante, vamos a llamarlos sociales. No quiero caer en el tópico, pero sí nos parecen realistas y nos parecen que responden al compromiso del partido en el gobierno hacia su agenda de inclusión. Sí es cierto que hay algunas cuestiones
nos gustaría que hubieran sido reforzadas, como por ejemplo el apoyo a políticas de codesarrollo, de Mm. cooperación y codesarrollo en terceros países, porque al final eh, la solidaridad de la región con terceros países va a reportar beneficios en lo que respecta a inclusión social en el territorio. Por lo tanto, no estamos en especial desacuerdo con este año con los presupuestos de la región. Si bien es cierto que una de las ambiciones que siempre manifestamos es la ambición del crecimiento del volumen de los fondos globales, del volumen de riqueza Mm. que tenemos en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Estamos deseando, por ejemplo, en materia de fondos europeos, promocionar, es decir, no necesitar tanto, poder probar que nuestra situación ha mejorado en lo social, en lo económico, en materia de fortalecimiento del tejido empresarial, etcétera, etcétera, poder demostrar que hemos mejorado para no tener que solicitar tantos fondos. Entonces, claro, esto es una, digamos, reivindicación casi histórica, una petición casi histórica de la EAPN, no al gobierno que ha ido tocando, no al ejecutivo que hayamos tenido en cada momento, eh, sino una petición global también implicando a los principales agentes clave de la región. Sí, sí. Por lo tanto, no estamos en especial desacuerdo con estos presupuestos, no nos parecen los, eh, los peores, tienen un calado social eh, bastante adecuado, de bastante calado. No obstante, quizá desde nuestro posicionamiento, el objetivo tendría que ser un objetivo de crecimiento como región. Mm. Eh, es un poco el Em, posicionamiento de la red. Mm. Hablábamos antes de la situación actual marcada por la alta inflación. En ese sentido, ¿qué valoración pueden hacer de las medidas que se han ido adoptando por los gobiernos, esas deducciones fiscales que, por ejemplo, anunciaba aquí el presidente de Castilla-La Mancha, también a nivel nacional? ¿Se están tomando las medidas adecuadas a la situación actual o cómo se debería haber actuado? Porque esto, claro, está afectando a familias y al tejido empresarial también. Claro, las deducciones fiscales hay que tomarlas, va por barrios, esto va por barrios, hay que tomarlas Ujú. con total prudencia y ahí sí leer la letra pequeña que hay en cada una de las comunidades autónomas y incluso en el marco estatal. Por esto que veníamos, ya te decía antes, defendiendo de manera histórica en el documento la región que queremos y en cada una de las reuniones que podemos tener con los distintos ejecutivos del gobierno. Hace falta, efectivamente, unas políticas de recaudación redistributivas. Esto depende cómo se tome, puede estar reñido y puede ser contrario a unas deducciones fiscales o puede estar totalmente en la línea. Depende cómo y a quién y en qué momento hagas esas deducciones fiscales. Yo entiendo que no es una tarea sencilla, porque eh, menos, recaudar menos, dicho Mm. gráficamente, recaudar menos, al final debilita el estado del Ujú. bienestar. Esa va a Sí. ser la conclusión inmediata. Por lo tanto, eh, hay que ver a quién deduces, cómo deduces, y por lo tanto, claro, sí, sí, por eso te decía que va por barrios. No es lo mismo lo que se está haciendo en Castilla y León o en la región de Madrid eh, que lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha se ha puesto pie contra pared a la hora de tomar ciertas decisiones en materia de deducciones fiscales. Eh,
todo por salvaguardar precisamente, por ejemplo, la sanidad pública o, por ejemplo, la atención a mayores o, por ejemplo, la atención a personas con discapacitados, perdón, la atención a personas con discapacidad o, por ejemplo, las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. Por lo tanto, decía, prudencia con cómo se plantean esas deducciones, a quién y con qué criterios, porque pueden tener unos ciertos efectos positivos o unos ciertos efectos de debilitamiento del estado del bienestar y del sistema que nos hemos concedido y que estamos disfrutando. Por ejemplo, ya te decía, en sanidad pública o en políticas de inclusión, de atención a mayores, etc. Ujú, ujú. Bueno, este informe vuelve a poner sobre la mesa esas desigualdades que existen entre los territorios, entre las diferentes comunidades autónomas. Esto también habría que abordarlo. Sí, claro, claro. En el estudio hay un mapa que suele triunfar mucho, en el que, porque siempre nos lo comentáis los periodistas, no porque lo diga yo, siempre nos preguntáis. Hay un mapa en el que dividimos España, además con un trozo de papel en medio, Mm, entre justo de Madrid hacia arriba, prácticamente, eh, en el norte, y en el sur quedamos desde Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, toda la parte, todo el bloque del sur. Claro, claro, ¿qué ocurre? Eh, hay, por cierto, en este estudio un dato que es nuevo, que nos hemos permitido conseguir porque la metodología del estudio ha cambiado a través de un buen número de sugerencias y de propuestas de mejora, nos han permitido cambiar la metodología de trabajo del equipo de los sociólogos. Y hay una tabla muy interesante que tiene que ver con la dependencia de las políticas autonómicas con respecto a los fondos que vienen del Estado. Entonces, claro, aquí hay una tensión, si quieres verlo de una manera menos, mm, de una manera más conciliadora, más que una tensión, un debate o una dialéctica entre los recursos que generamos en nuestra región y los recursos que nos vienen desde el marco estatal. Eh, Complementando los dos, aún así, todavía se marca una diferencia entre norte y sur. Todavía es muy distinto estar en vulnerabilidad y pobreza en Mondragón, en Arrasate, en Euskadi, a estar en vulnerabilidad y pobreza en Santa Cruz de los Cáñamos, en Ciudad Real. mm, Eh, es distinto. Pero para esto hay no solo que mirar el momento actual, sino que mirar la historia. Porque las políticas sociales, la historia, el itinerario de las políticas sociales tiene su peso. El cómo se está gestionando históricamente la ruralidad tiene su peso. El cómo se está gestionando históricamente en cada comunidad autónoma la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene su peso. El cómo han sido a lo largo del tiempo las políticas de inclusión, qué lógica se les ha dado, qué inversión se ha hecho ahí, todo eso tiene su peso. Entonces, claro, las decisiones históricas eh, es la suma de muchos ujú. momentos concretos a lo largo del tiempo. Y es esa suma la que todavía provoca que podamos, ojalá dentro de unos años podamos hacerlo de otra manera. Esa realidad nos permite dividir el mapa entre el norte y sur, por desgracia, sí. Por lo tanto, medidas de compensación sí que proponemos y medidas de articulación entre lo europeo, lo estatal y lo local y lo regional. Vuelvo a la misma idea que te planteaba antes. Por un lado, están las medidas que día a día vamos poniendo a los efectos de la pobreza. Por otro lado, están las medidas y las estrategias para paliar las causas y la raíz de la pobreza.
Son dos lados que están en en la misma moneda. Son, son parte de la misma realidad. Y por eso las tenemos que abordar de manera coherente. Y de manera coherente con el apoyo del marco europeo, del marco estatal y del marco regional, remando todos a favor. Cuando hay algún discurso o alguna propuesta que chirría de manera muy llamativa con alguno de esos tres ámbitos o con los tres a la vez, la verdad es que no nos falta tiempo en la EAPN para ponerlo de manifiesto y para proponer alguna mejora y dar alguna idea. Uh-huh. Bueno, queda muchísimo trabajo por hacer. ¿Qué objetivo, qué reto se marca EAPN en Castilla-La Mancha para estos meses de trabajo? Para estos meses de trabajo, pues mira, en estos meses de trabajo llevamos ya un año, o un poquito más de un año, recalculando ruta, como cuando enciendes el Maps Uh-huh, sí. y te dice recalculando ruta. Nuestro papel como red tiene fundamentalmente que ver con la incidencia política, es decir, con que estos datos del informe de la pobreza, con que la voz de las personas en pobreza calen en las políticas de nuestra región, en este caso. Esa labor de incidencia no solo no la vamos a abandonar, sino que la estamos reforzando. Y más en estos tiempos de año electoral. Sí. Ya estamos en conversaciones con los partidos políticos que vayan a presentarse a elecciones para intentar que nuestras propuestas figuren en sus compromisos electorales. En breve empezaremos a invitarles a que vengan a nuestro centro en Toledo y puedan escuchar nuestras propuestas de primera mano. Por lo tanto, la incidencia es una línea que estamos reforzando. Y el recalculando ruta tiene que ver con reforzar a la EAPN como entidad paraguas, es decir, como una organización que, que recoge recursos, metodologías y las deja en manos de las entidades que forman parte de la red. Esto ya lo estamos haciendo también. Te mencionaba antes que dentro de poquito vamos a ejercer ese Uh-huh. papel de organización paraguas en materia de vivienda, pero también lo estamos haciendo a través del proyecto de lucha contra la brecha digital con personas en vulnerabilidad social y en pobreza, que lidera la Consejería de Bienestar Social, la Dirección General de Inclusión, y que cuenta con la base financiera de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Es decir, es un planteamiento europeo con un reflejo en el marco estatal y que llega a Castilla-La Mancha y que está teniendo ya efecto en las personas en vulnerabilidad. Por lo tanto, en resumen, seguimos fuertes en Uh-huh. incidencia y más en año electoral para que la agenda de las personas, para que la situación de las personas en pobreza y las propuestas que ellas hacen vean reflejadas en los compromisos electorales. Y por otro lado, desde hace un año más, algo más de un año, eh, nos seguimos reforzando como organización paraguas para que a nuestra propia vez podamos hacer que las entidades miembros de la EAPN se refuercen y tengan todavía más efecto su trabajo en las personas en vulnerabilidad. Bueno, Quizás esos dos sean los uh-huh. dos retos más globales que te puedo mencionar, Carmen. Mucho trabajo y fundamental para que la voz de las personas más vulnerables pues, se pueda dar a conocer. Adolfo Pato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la A ti, cerca. Carmen, cuando queráis estamos Gracias. dispuestos a trabajar con vosotros, claro que sí. Gracias. Y A a ti, a ti. ustedes, a nuestros seguidores también, gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.